Bueno, la legislatura el viernes estuvo interesante, estuvo caliente, porque mira, se reunieron los legisladores allá, tú sabes, allá en el famoso hemiciclo de la Cámara. En el querido hemiciclo de la Cámara. Y entonces allá decidieron bajar el proyecto de ley de sustentabilidad fiscal y lo aprobaron. Y entonces aquí hay dos, yo quería traer uno a favor y uno en contra, pero no pude. Traemos dos de los que votaron en contra del proyecto. Quiquito Meléndez, Manuel Natal, ¿cómo están? Todo bien, saludos a ti, Ferdinand, a los compañeros y a todos los televidentes y a los compañeros representantes. ¿Cómo estás, Buenas noches. Manuel? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Por qué le votaron en contra los dos a este proyecto? ¿Por qué tú votaste en contra y por qué le votó Manuel en contra? Mira, esto es un proyecto que es para, obviamente, establecer la emergencia fiscal. Pero la emergencia fiscal tú la estableces, ¿verdad?, antes de que ocurra la emergencia fiscal. Obviamente, en este caso, en el caso de la administración pasada, la ley 7 se aprobó en febrero, marzo, y se firmó en abril del año 2009. En este caso estamos hablando de pasado más de año y medio, casi 20 meses de la inicio de esta administración, y ya pasó el chatarrazo, y hay dos o tres alternativas. Sin embargo, eso es una razón macro. Sin embargo, el detalle va dirigido a que pueden hacer cambios entre agencias, le quita derechos a los empleados de corporaciones públicas, como mover a agencias públicas. Pero no vota a nadie, a diferencia de la ley de Luis Fortuño, Sí la ley vota. 7 que votaba a Sí personas. vota. ¿En qué Bueno, parte la ley votarían empleados es públicos? como precisamente es lo que decía la ley 7. La ley 7 en ningún lado la va de despidos de empleados públicos. Pero votaron 12.000. Claro, pero en este caso se hacen unas gestiones, según se autoriza el gobernador a hacer unas gestiones que van a terminar yendo en el despido de empleados ¿Cuáles públicos. son esas, Por ejemplo, gestiones para que el pueblo, ¿sabes? La audiencia lo pueda por entender? ejemplo, si tú eres un empleado del fondo, podrías ser trasladado administrativamente a una agencia, o al Departamento de la Familia o a cualquier otra dependencia del gobierno. Por necesidad de servicio. Por necesidad de servicio, y pierdes tu estatus obviamente de empleado de una corporación pública. Entonces no vas a poder reclamar en el tribunal el movimiento porque te quitaron el derecho de ir al tribunal. Y pierde seniority, lo que le llaman el famoso seniority. Hay un montón de derechos que se pierden. Todavía Manuel, estamos evaluando cuál es la profundidad de lo que se perdió. Bueno, para mí era una cuestión de ser consistente con la postura que había asumido desde un principio, que yo entendía que antes de llegar a trastocar de alguna forma los beneficios y la remuneración de los empleados públicos, se debían hacer otras cosas y se debía pedir un sacrificio también de otros sectores. Y para mí era importante que en un momento de crisis como este, para mí el principio rector de cómo yo estoy evaluando toda esta situación es que todos demos un poco para que algunos pocos no lo tengan que dar todo. ¿Pero qué sector queda sin apoyar? ¿Qué sector no se le ha quitado nada? Por ejemplo, podemos hablar de las corporaciones foráneas, que al día de hoy la mayoría de ellas están con decretos contributivos que pagan tasas contributivas entre 2 y 7%, en ocasiones cero. Esas corporaciones, en estos momentos, yo creo que estamos en un momento de crisis fiscal y amerita revisar ¿Esas no son las mismas que le acuerdos. pusieron el 4%? ¿O El 4% son a las transacciones, y es importante señalar que ese 4% ellos los pueden coger como un deducible en su planilla federal. Así que o lo pagaban aquí o lo pagaban allá, pero lo iban a pagar como quiera. En un momento de crisis como este, es importante que esos sectores pongan de su parte, o por lo menos pongan mayor. Pero esta no era la que se está hablando de llevarlas de un 4 a un 10%. No, eso es el dividendo implícito, son cosas diferentes. Yo presenté un proyecto de la Cámara, que es el proyecto de la Cámara 2032, que tiene como propósito crear una aportación de 1.5% al rendimiento de capital que hacen estas corporaciones, que es una fuga de capital, de dinero, de ganancias que se producen en Puerto Rico. Salen 35.000 millones al año. Eso generaría 550 millones de dólares. ¿Qué usted le diría entonces a las personas que digan no, porque queremos que esas corporaciones se queden aquí, que no se vayan a otros países, que también fomenten a la economía del país? Y tiene toda la razón la persona que me haga ese señalamiento, pero esa persona también tiene que pensar no en el abstracto de las corporaciones que se pueden ir, sino en el concreto de los miles de puertorriqueños que se están yendo de Puerto Rico todos los días porque el país está dejando de ser una opción. Pero una pregunta. Y a mí me importa la certeza de esas corporaciones de hacer negocios, pero también me importa la certeza del individuo con los acuerdos que llegó con el gobierno, con las remuneraciones que iba a recibir. Esa también es importante y ese individuo lo queremos aquí produciendo para el país. Porque fíjate, ese es un lado muy interesante de ver el asunto, ¿verdad? Y creo que tienes mucha razón en esa área. Pero la otra parte de la moneda, que plantean que el problema es que el sistema está establecido de tal forma que tú no puedes seguir echándole dinero a ese sistema porque se lo traes a un barril sin fondo. Por ejemplo, el planteamiento que trae Alex Delgado de que los empleados del Banco Gubernamental de Fomento en horas extras cobran el triple.
¿Qué quiere decir esto? Que si usted consigue dinero de las corporaciones públicas y trae la cantidad de dinero que traiga, pues cuando llega el Banco de Fomento se la va a comer porque, porque no hay un control de gastos. A eso yo le contestaría que sin duda alguna el gobierno tiene que ser más eficiente, pero este tema del gigantismo gubernamental que tanto se habla, en el 2006 habían 309.000 empleados públicos, en abril del 2014 hay 190.000, una reducción de 36%. Estamos llegando precisamente al punto más óptimo. Y esos señalamientos de tiempo extra podrían ser precisamente porque no hay empleados que den ese servicio. Pero no ha pasado. No, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que eso se sostenga, pero la necesidad de que un empleado tenga que incurrir en un tiempo extra podría ser la señal de que hace falta un empleado a tiempo regular que brinde ese servicio y no ese empleado tenga que tener una carga adicional en tiempo extra. Pero quizás no ha pasado con eso un poco lo de que ha reducido la cantidad de empleados gubernamentales, pero entonces el dinero que sobra se lo reparten en aumentos, en pagas triples de horas. Es como la legislatura, se eliminaron las dietas y se quedaron con el dinero. Bueno, la respuesta a eso es que no es del todo cierto, porque se quedaron con el dinero en las reducciones y en los ahorros que se hizo. Y por ejemplo en la Cámara de Representantes, ese dinero que se ahorró se reinvirtió en unos sectores de nuestra economía. Por ejemplo, el presidente de la Cámara asignó $1 millón para la Policía de Puerto Rico, para la compra de equipos, de patrullas y demás. El ahorro de las dietas, del car allowance de los legisladores, se traspasó a un sector puntual de la economía. Eso yo creo que es justo y eso es razonable. Pero entonces lo asigna el legislativo en lugar del ejecutivo. El presidente de la Cámara hizo de su eficiencia. Yo creo que aquí esto es un asunto de razonabilidad. Yo a diferencia del compañero Manuel Natal, que entiende que hay que imponer un nuevo tributo, ¿verdad?, a los sectores económicos en Puerto Rico, yo creo que antes de hacer cualquier cosa, y lo he dicho yo no sé cuántas veces ya, Fernando, yo creo que hay un estudio preparado por un popular, no es por un PNP. Gustavo Vélez es un economista se identifica con el Partido Popular, eso lo sabe todo el mundo. Gustavo dice que hay 1.000 millones, Alex, y sí, televidente que me escucha, 1.000 millones de dólares que se pagan hoy en Ivo, que usted y yo y todos los que estamos aquí en este estudio pagamos y nos llegan al gobierno. Pues mira, la forma más eficiente de recaudar ese dinero es pasarle la responsabilidad a los municipios, porque los municipios han probado ser mucho más eficientes. Podemos buscar de esos 1.000 millones de dólares, no los vamos a recaudar completos, pero probamos que recaudemos el 50, 60%, estamos hablando de 500 millones de dólares, algo sustancialmente parecido a lo que plantea el compañero Natal. Pero ¿y por qué la resistencia? Ese es el gran problema, porque hay algunos sectores, particularmente económicos en algún sitio, que no quieren que eso se pase a los municipios, pero yo conozco el interés de los alcaldes azules y rojos de tener esa autoridad, porque obviamente por cada dinero, por cada dólar que ellos recojan en IVO adicional, se van a ganar un fee y ellos necesitan chavos, y por lo tanto se van a esmerar haciendo ese asunto, sin tener que imponer un tributo nuevo al pueblo de Puerto Rico y sin tener que tocar los beneficios, obviamente que sean razonables, porque yo creo que en ningún lado debe ser razonable. Yo estoy seguro que aquí no lo es. Y algunos dirán jamás y nunca le va a pagar aquí el triple a un empleado público, a un empleado de su set. Si ese es el caso, pues tampoco se puede parar el gobierno, porque el gobierno no puede estar pagando lo que nadie más puede pagar. ¿Valió la pena esta reunión en Fortaleza cuando ya sabemos que en el Senado se va a aprobar esta ley de sustentabilidad fiscal? Yo creo que eso es lo que se conoce, y lo digo con mucha tristeza, pero es el famoso derecho al pataleteo. El gobernador lo que está buscando es decir, yo les di la oportunidad de hablar, hablaron cosas que traen la gobernación, pero un efecto real me parece que es nulo. Y yo creo que después que salimos nosotros de aquí, tienes un líder sindical que estuvo presente allí. Así que yo creo que es bueno que le preguntes a ellos. Bueno, yo obviamente desconozco los pormenores de la reunión y yo creo que lo importante aquí es que todavía estamos a tiempo para identificar esas otras áreas donde podemos aumentar los ingresos del gobierno, donde podemos aminorar el impacto a los servidores públicos. Y yo creo que si hay algo que se debe ser claro, y que lamentablemente no ha sido la impresión que se ha tratado de crear en los medios, los servidores públicos están más que dispuestos para contribuir en esta crisis. Lo que no están dispuestos a hacer es a darlo todo. Y eso es justo, y eso es lo que están pidiendo todos los demás sectores. Y yo tengo que, y en esto separo al compañero porque él no estuvo ahí. Él no estuvo ahí, tengo que ser justo y decirlo para él, para los efectos de todos los que nos escuchan. Pero yo escuché unas personas que se pararon en ese hemiciclo a ser los paladines de los servidores públicos cuando se prestaron con su voto para aprobar una ley 7 que despidió 30.000 empleados públicos. Certificados 12.000, dicen. Los que hayan sido de voz del entonces gobernador, 30.000 empleados ¿Es este públicos. gobierno un antiobrero?
Yo no creo que es un antiobrero, yo creo que al fin y al cabo lo importante es que todavía hay otras alternativas y personas como este servidor y muchos otros están presentando estas alternativas para que esta crisis la compartimos de una forma equitativa y balanceada. Pero el peso de esta crisis no puede caer sobre un sector. Me tengo que ir porque esto algunas contestaciones bien corto porque estoy full Hay casa llena hoy. Pero la gente tiene la interpretación de que el legislador se la sabe toda o si no, pues tiene una contestación adecuada para cualquier pregunta. Si un dueño de un restaurante le preguntara a ustedes si yo tengo el derecho o no de expulsar de mi restaurante a una pareja que se esté besando del mismo sexo, ¿tiene o no tiene el derecho ese dueño del restaurante a hacerlo? Conforme al criterio de ustedes. Una cosa no es... hay dos roles, lo que es políticamente correcto y lo que es realmente el derecho. Legalmente, lo que es legalmente derecho. Me parece que un local, siendo la orientación sexual, ¿verdad? Un asunto, la pone, ¿verdad? El propio dueño del O sea, que si el dueño no quiere ese tipo de comportamiento ahí, lo puede sacar. Lo puede sacar. Sin embargo, tengo que decirte que casualmente el presidente de los Estados Unidos, Obama, acaba de aprobar o está por aprobar una orden ejecutiva dirigida a prohibirle a los contratistas del gobierno federal a que discriminen por ese tipo de ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Yo en derecho no te tengo la constitución, pero sí te puedo decir que yo tengo el derecho a no auspiciar ese tipo de negocios que incurren en ese tipo de comportamiento, así que en lo que a mí concierne, ese lugar de ser ciertas las alegaciones que se está haciendo, pues no contará con mi patrocinio. Muy bien, gracias a los dos, ha sido un privilegio como siempre conversar con ustedes. Bueno, ahí está, como dijo Mili, tenemos al presidente de la Unión de la UTIER y el presidente de la Unión del Fondo de Seguridad del Estado. ¿Qué pasó en Fortaleza? Venimos con los detalles por ahí en un instante, no se vaya nadie. Y usted puede ver Jugando Pelota Dura a través de la internet. Accese a sistematv.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis